Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Continuamos con la unidad 4, funciones polinómicas. Hoy con el tema de operaciones con funciones polinómicas. En nuestro contenido tendremos la lección 20, conceptos, propiedades y operaciones con funciones que incluyen suma, resta, multiplicación y división. En las operaciones con funciones se utilizan para unir dos o más funciones con las operaciones de los enteros. Estas tienen unas propiedades, la cual tiene la propiedad asociativa que me dice que si tú sumas en cualquier orden 3 funciones, te va a dar el mismo resultado. Lo mismo ocurre en la multiplicación, asociando cualquiera 2 funciones y después multiplicándola con la tercera, te dará el mismo resultado. Recuerda que solo aplica en las operaciones de suma y multiplicación. En la propiedad conmutativa tenemos que el orden de las funciones no importa mientras esté sumando o multiplicando, recordando que esto solo aplica en las operaciones de suma y multiplicación. En la propiedad identidad me dice que si tenemos una función y la sumamos con 0, me dará la misma función. Sin embargo, en multiplicación, si tenemos una función y la multiplicamos por 1, entonces es cuando me dará la misma función. En la función inversa me dice que si yo sumo una función con su opuesto, me dará a 0. Y si yo multiplico una función con su recíproco, me dará a 1. En la propiedad distributiva tendremos que si multiplicamos una función por la suma de 2 funciones, me dará la multiplicación de la primera con la segunda función más la multiplicación de la primera con la tercera función. Ahora en otras operaciones tenemos la de suma, donde me dice que f de x más g de x es lo mismo que si yo te digo f más g de x. La resta, si me dice f de x menos g de x, es igual que si te dijera f menos g de x. La multiplicación tenemos que si tenemos una función x por una g de x, es igual que si multiplicamos f por g de x. En la división tenemos que se puede ver de las siguientes dos maneras. Función de x dividido entre g de x es lo mismo que f dividido entre g de x. Ahora veamos algunos ejemplos para que veas cómo se resuelven las funciones en sus diferentes operaciones.
Nuestro primer ejemplo me dice que f de x es igual a x al cuadrado menos 9 y g de x es igual a x más 3. Si nosotros sumamos f más g de x, estaríamos sumando x al cuadrado menos 9 más x más 3. O sea, que al sumar vamos a sumar términos semejantes, por lo que queda x al cuadrado, porque no tiene ningún semejante, más x, que tampoco tiene ningún semejante, y el negativo 9 más positivo 3 se suman y me da a negativo 6. Veamos si hacemos g más f de x. Si dice g más f de x, vemos que primero ponemos la función g de x, que es x más 3, y luego la sumamos con la función f de x, que es x al cuadrado menos 9. Al sumarlo, sumamos sus términos semejantes y escribiremos primero x al cuadrado, luego más x, y luego sumamos 3 más negativo 9, que me da negativo 6. Y podemos ver que estos dos resultados fueron iguales, dado que la suma es una propiedad conmutativa y no importa de qué manera lo sume, me dará el mismo resultado. En el ejemplo 2 tenemos una resta de las funciones f menos g de x, por lo que primero escribimos la función f con x al cuadrado menos 9 y en un paréntesis aparte ponemos menos x más 3, que es la g de x. Aquí tenemos que tener cuidado, ya que f de x se quedará igual porque es la primera función y no la afecta el menos. Pero ese menos, recuerda que la resta es la suma del opuesto, por lo que la resta la cambiamos a suma y cada uno de los que está dentro del paréntesis de la g vamos a cambiarlo a su opuesto. La x queda negativa x y el 3 quedó negativo 3. Y ahora sumamos. Queda x al cuadrado, queda negativa x y negativo 9 más negativo 3 me da a negativo 2. En otra operación de resta podemos restar g menos f de x. Vean aquí que primero se puso x más 3, que es la g, se puso el menos y luego se puso la f de x, que es x a la 2 menos 9. Por lo que el primer paréntesis lo bajamos exactamente igual. La resta se cambia a suma del opuesto, por lo que en el paréntesis ponemos que x al cuadrado lo cambiamos a negativo x al cuadrado y el menos 9 lo cambiamos a más 9. Por lo que al sumar términos semejantes me queda negativo x al cuadrado más x y el 3 más 9, 12. Veamos que en la resta no me quedaron los mismos resultados, ya que la propiedad conmutativa se cumple solo en la suma. Pero también podemos ver que si hacemos las operaciones con resta y son al revés, pues me dará a su opuesto. En el ejemplo 3, que vamos a tener ahora multiplicación de f por g de x, tendremos que multiplicar x al cuadrado
menos 9 por x más 3. Por lo que aquí vamos a hacer la propiedad distributiva y vamos a multiplicar x al cuadrado por x, que me dará x a la 3, x al cuadrado por 3, que me dará 3x a la 2 positivo. Multiplicamos negativo 9 por x, que me dará negativo 9x. Y multiplicamos negativo 9 por 3, que me dará a negativo 27. Y como no tenemos ningún término semejante, ese es mi resultado. Veamos ahora la multiplicación de g de x por f de x. Ahora ponemos primero el g, que es x más 3, y luego el paréntesis de x al cuadrado menos 9. Veamos que tenemos que seguir la propiedad distributiva, por lo que x por x al cuadrado me dará x a la 3, x por negativo 9 me dará negativo 9x, 3 por x al cuadrado me dará 3x al cuadrado, y 3 por negativo 9 me dará negativo 27. Recordemos que los polinomios se ponen en orden descendente por su exponente. Así que los vamos a escribir en forma descendente. X al cubo más 3x al cuadrado menos 9x menos 27. En el ejemplo 4, ahora tendremos la división, por lo que f dividido entre g de x, escribiríamos la f de x en el numerador y la g de x en el denominador, por lo que vamos a tratar de reducirlo o simplificarlo. Sabemos que el numerador es una diferencia de cuadrados, así que lo podemos factorizar como x más 3 por x menos 3. Y el denominador queda igual. Ahora, entre numerador y denominador se pueden eliminar los términos que sean semejantes. Y me quedará como resultado x menos 3. En el caso de que sea g entre f de x, pues tendríamos que poner la g de x en el numerador y la f de x en el denominador. Y estaríamos factorizando el denominador, así que el numerador va a quedar igual y el denominador, que es una diferencia de cuadrados, quedaría x más 3 por x menos 3. Eliminamos términos semejantes entre el numerador y el denominador, por lo que una división, como aparentemente no me quedó nada en el numerador, pues queda 1 y en el denominador me quedó x menos 3. Observemos que los resultados no me dan igual, sin embargo, sí da un recíproco. También recuerden que una división puede escribirse como f entre g de x, como si fuera una fracción, o con un slash en el centro. Ahora haremos unos ejercicios de práctica. Para cada par de funciones vas a encontrar la suma, la resta, la multiplicación y la división de f de x y g de x. Recuerda hacerlo en tu libreta, sacarle una foto a tu trabajo e ir a la sección de tareas o assignment y someterlo. Esta asignación será para el 26 de enero. Éxito con tu tarea. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes.
de estar en la reunión virtual. Haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.